Se termina enero, pero México se detuvo. Las calles se paralizaron ante un momento verdaderamente espectacular. Más de 40,000 personas salieron a proclamar, sin miedo y con el corazón en alto, a quién pertenecen. Fue un testimonio vivo de fe que estremeció a la nación. El clímax llegó cuando la multitud se postró a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, llevando oraciones, lágrimas y esperanza. En medio de tantas noticias dolorosas, este acontecimiento se convierte en una gran noticia para México. La fe sigue viva, el pueblo no se rinde y el amor a Dios y a su madre permanece firme. Este pasado 17 de enero, cerca de 40,000 personas caminaron entre cantos y oraciones rumbo a la Basílica de Guadalupe, elevando su corazón al cielo en cada paso. Entre globos que ascendían como súplicas, aplausos que brotaban del alma, porras llenas de esperanza, agradecimientos profundos y lágrimas ofrecidas como acción de gracias, la peregrinación de la Arquidiócesis Primada de México, tradicionalmente la primera peregrinación diocesana del país, se transformó en una poderosa manifestación comunitaria de fe, un clamor sincero por la paz, la unidad y la reconciliación de los corazones. Desde tempranas horas, familias enteras se congregaron para iniciar el recorrido. Niños, jóvenes, monaguillos y adultos mayores caminaron hombro con hombro, reflejo de una fe viva que se hereda, se aprende y se encarna de generación en generación. De manera especial, destacaron las comunidades indígenas que con sus vestimentas tradicionales, sahumerios y signos propios de su espiritualidad ancestral enriquecieron la peregrinación. Los sacerdotes que los acompañaban portaban estolas bordadas con símbolos de las comunidades originarias, ofreciendo un testimonio visible de la diversidad cultural y espiritual que conforma el rostro vivo de la Iglesia en México. Los jóvenes tuvieron un papel protagónico, contagiando su entusiasmo y su alegría a lo largo del trayecto. Fueron ellos quienes encabezaron el rezo del Santo Rosario y las porras dedicadas a la Virgen de Guadalupe, marcando el ritmo de la caminata y animando la oración comunitaria con un fervor que renovaba el espíritu de todos los peregrinos. El lema de esta edición, Católico, vuelve a casa, propuesto por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, expresó el corazón profundo de esta peregrinación. La basílica como la casita amorosa de María, pero también la iglesia como un hogar de puertas siempre abiertas, donde caben tanto quienes perseveran en la fe como aquellos que se han alejado y anhelan reencontrarse con Dios. La organización pastoral reflejó claramente la amplitud y riqueza de la iglesia en la Ciudad de México. Las 8 zonas pastorales fueron identificadas con colores específicos que marcaron el orden de llegada a la basílica, favoreciendo una logística ordenada y un acompañamiento cercano de los contingentes a lo largo de todo el trayecto. La peregrinación partió puntualmente a las 9:00 horas desde la glorieta de Peralvillo y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, avanzó de manera ordenada y con saldo blanco hasta el Tepeyac. Fue encabezada por los obispos auxiliares Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa y Monseñor Andrés Luis García Jasso, así como por Monseñor Salvador González Morales, obispo electo de Cancún, Chetumal. También estuvo presente el provicario general de la Curia Arquidiocesana, Padre Martín Muñoz López, quien acompañó a los fieles durante todo el recorrido, caminando junto a ellos como pastor entre su pueblo. Los jóvenes tuvieron un papel destacado, contagiando su entusiasmo y alegría a lo largo del camino. Fueron ellos quienes encabezaron el rezo del Santo Rosario y las porras dedicadas a la Virgen de Guadalupe, animando la caminata y marcando el ritmo de la oración comunitaria como un testimonio vivo de una fe que camina, canta y se confía en María. El lema de esta edición, Católico, vuelve a casa, propuesto por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, expresó el sentido central de esta peregrinación. La basílica como la casita amorosa de María,
pero también la iglesia como un hogar de puertas abiertas que acoge tanto a quienes viven su fe de manera constante, como a aquellos que se han alejado o buscan reencontrarse con Dios. Sin duda, la organización pastoral reflejó la dimensión y diversidad de la iglesia en la Ciudad de México, pues cada una de las 8 zonas pastorales fue identificada con colores específicos que marcaron el orden de llegada a la basílica, facilitando la logística y el acompañamiento cercano de los contingentes a lo largo del trayecto. Al llegar al atrio de la Basílica de Guadalupe, los fieles se congregaron para participar en la Santa Misa, momento culmen de esta peregrinación. Durante la celebración se dio a conocer un mensaje del arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien se encuentra participando en un consistorio junto al Papa León XIV, motivo por el cual no pudo estar presente físicamente en la tradicional peregrinación arquidiocesana. En su mensaje, el cardenal Aguiar compartió que el Papa León XIV le encomendó informar a las diócesis de su provincia eclesiástica sobre los avances del camino sinodal de la Arquidiócesis de México, subrayando que este proceso es fundamental para la vida y la misión de la Iglesia. En este contexto, explicó que se han convocado consistorios con el propósito de impulsar la realización de asambleas continentales como parte de un camino de discernimiento, comunión y escucha del Espíritu Santo. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Salvador González, quien en su homilía subrayó que la peregrinación arquidiocesana fue una auténtica caminata eclesial, llamada a dar pasos firmes en la fe en medio de las problemáticas humanas que generan confusión y miedo. Escuchemos estas hermosas palabras y encomendémonos con confianza a Cristo Rey y a su Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe. Excelencia. Bienvenido, señor, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, su excelencia.
mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el tepeyac. Del cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el tepeyac. Hermanos obispos, venerables cabildos, vicarios episcopales, hermanos sacerdotes, diáconos, miembros de la vida consagrada, fieles laicos de Cristo Jesús. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. En esta mañana hemos dirigido nuestros pasos hacia este santuario donde se venera a Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Hemos realizado esta procesión como un signo del seguimiento fiel hacia aquel de quien nos ha querido mostrar las maravillas de su poder de amor y de salvación. Este recorrido ha sido parte de la respuesta creyente de una comunidad que está convencida de su vocación cristiana, entendida como llamado universal del amor a Dios, encaminados hacia una vida de santidad. Es bien reconocido que el hombre, puesto en marcha, abre sus horizontes hacia nuevos descubrimientos. Mantener la perspectiva hacia una vida superior ha sido la máxima aspiración de la existencia. Eso es lo que nos muestra la liturgia que estamos celebrando, tal como lo presenta la narración del libro de Samuel, cuando Saúl, sin imaginarlo, estuvo ante la presencia del hombre de Dios, y éste le reveló el sentido de su misión, consagrándolo como rey de Israel. Saúl fue en busca del visionario con el único fin de pedir ayuda para resolver un problema común, pero no era consciente de cualquier acción profética sobre su persona. Sin embargo, Samuel escrutaría la voluntad de Dios en Saúl, demostrando con ello que Dios toma a sus elegidos de entre el rebaño
de las ocasiones más insospechadas para otorgarles una dignidad real y santa. Por su parte, Jesús, como lo escuchamos en la proclamación del Evangelio de Mateo, es quien se hace visionario de sus discípulos. Es el Maestro quien los mira con atención, porque los conoce y los llama. Junto a esta acción nos viene a la memoria el eco de aquel otro joven que fue mirado con amor por Jesús y lo llamó. Pero éste no respondió. Un joven rico, quizás socialmente semejante a Leví, pero con el corazón más atado a los bienes de este mundo. Resulta siempre sorprendente el modo como Leví se levanta de su mesa de cobrador de impuestos y lo deja todo para ir a sentarse a la mesa de Jesús, junto con los pobres, los enfermos y los pecadores. Se pensará que tal acto espontáneo resulta por la acción poderosa del llamado de Cristo. Sin embargo, Jesús sabe que el hijo de Alfeo es un hombre de constantes cambios evolutivos, un hombre con un espíritu de incesante búsqueda. Para la cultura helenística de los tiempos de Jesús, Alfeo era el dios del cambio, el dios del movimiento, lo que quiere decir que Leví era una persona dispuesta ante las mejores propuestas de vida, un varón de perspectivas amplias que no se conformaba con los privilegios pasajeros. Jesús sabe que este es un hombre de corazón abierto, que está en la capacidad de convertirse en discípulo suyo. Es un hombre maduro que está a punto de la conversión sincera, es decir, que realiza un cambio de mentalidad positiva y por lo tanto se adapta a la voluntad de Dios por la edificación de su reino. Leví fue un hombre dinámico que estuvo dispuesto a transformarse. Sentado delante de la mesa de los impuestos, tuvo la valentía de realizar un giro necesario, poniéndose de pie para seguir la verdadera riqueza. Cuando Jesús dijo, sígueme, lo hizo con el sentido de llamarlo a ser su colaborador, tal vez hasta de imitarlo. Pero además dijo, sigue, que no se refiere tanto en el avance de la perseverancia, sino en cuanto al modo de vivir. Fue una especie de rema mar adentro, un duc in altum. Así que quien afirma estar junto a Cristo como seguidor suyo, debe vivir como Cristo vivió, es decir, sin ambicionar las cosas de la tierra, sin buscar las ganancias caducas, huyendo de los honores insignificantes, despreciando de buena gana las vanidades del mundo entero por la gloria del cielo. Actuar así significa seguir las huellas de Cristo. El imperativo del Señor es, sígueme, lo cual nos incorpora en su propia misión. Jesús sabe que el discípulo que ama caminar con Él podrá dar pasos seguros sobre las olas del mar del mundo, sobre el encrespamiento de las voluntades humanas, porque de inicio la convocatoria no es para los justos, sino para los que están mal, pero que han emprendido el camino de hacerse mejores. El día de hoy, amados hermanos, hemos hecho una caminata eclesial para dar pasos seguros de fe, para que caminando como comunidad de fieles discípulos y seguidores de Cristo, evitemos toda confusión en el océano de las problemáticas humanas. Pedro le dijo a Jesús cuando lo vio venir sobre las aguas, Señor, permíteme ir hacia ti. Pero en cuanto dio los primeros pasos, tuvo miedo, le faltó fe. Sin embargo, allí estaba Jesús,
ofreciendo su brazo firme para que continuara en la travesía de la misión. En efecto, necesitamos estar fuertes para peregrinar en los senderos de la vida hacia la salvación. Necesitamos alimentarnos con el pan de la vida. No hay duda de que quienes se sentaban a la mesa con Jesús y sus discípulos habían dejado ya de ser publicanos y pecadores, porque si hubiesen deseado permanecer en el pecado, no se habrían atrevido a comer junto al que no tenía pecado. Pero Él los llamó y los purificó, como nos lo recuerda San Pablo: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Jesús preside una mesa convidando a la muchedumbre que lo sigue, y se ha hecho Eucaristía, comida y bebida para justos y pecadores. Hace mesa común con quienes necesitan del alimento que fortalece y salva. Todos los que participamos en esta acción de gracias nos encontramos en el dinamismo del llamado, del seguimiento y de la terapia saludable que nos ofrece Cristo, el Salvador de los hombres. Quien se ha acercado al médico de las almas puede preguntar: ¿cómo se restablecerán los que están mal? A lo que podemos responder: aceptando un profundo cambio y vuelta, dejando la antigua manera de vivir, por la que se contraen las enfermedades vulgares del alma, volviendo al conocimiento que el Señor producía en sus discípulos, con el que curaba todas las enfermedades y sustraía a los pecadores de sus pecados. En efecto, hemos transitado por las calles de nuestra ciudad y en este trayecto santo de oración y de alabanza dedicada a Dios, nuestro corazón ha reflexionado sobre los desafíos a los que se enfrenta la fe de los creyentes de esta arquidiócesis. En efecto, no podemos evadir la mirada cuando a cada paso contemplamos la infinidad de rostros desolados por la precariedad, la enfermedad, la violencia y por tantos otros males que nos aquejan, en la carne de los demás y en la nuestra propia. Pero estamos en un camino de redención y no hemos de sobredimensionar el problema, sino engrandecer la esperanza. De hoy en adelante no dejaremos de ser peregrinos de esperanza, como lo señaló el Papa León en su alocución de cierre del Santo Jubileo de la Esperanza. Dice el Papa: es hermoso convertirse en peregrinos de esperanza y es hermoso seguir siéndolo juntos. La fidelidad de Dios siempre nos sorprenderá si no reducimos nuestras iglesias a monumentos, si nuestras comunidades se convierten en hogares, si rechazamos unidos los halagos de los poderosos, entonces seremos la generación de la aurora. Hasta aquí el Papa. En efecto, los retos cristianos actuales en nuestra arquidiócesis y en nuestro país están más allá de los temas materiales. Ahora es necesario hacer frente a los fenómenos que afectan a la naturaleza humana y que se normalizan por efecto de la costumbre o de la indiferencia, porque hasta parece que las ideologías y la idiosincrasia cotidiana prevalecen ante el anuncio de la buena nueva. Resulta más creíble la tendencia del momento que la verdad objetiva. El discípulo que desea responder a la llamada del Mesías tiene la clara conciencia de su ser en evolución, que requiere del discernimiento de los profetas y sobre todo de la unción del Espíritu Santo, porque los cambios auténticos provienen de Él, no de la sola virtud humana. Desde la mirada de Cristo, los resultados de la evangelización
dependerán de la vinculación entre la fe y la razón, porque el corazón del hombre está sediento de la palabra, del verbo de Dios que sigue revelando, inspirando, iluminando, transformando las conciencias de los discípulos atentos a su voz, porque es la solidaridad del Verbo encarnado que se hace experiencia de relación, otorgando a la humanidad su claro destino de misterio, junto con el gran anhelo de fraternidad. Pero la razón divina requiere también que nuestro modo de pensar dé razón de esa esperanza. No puede quedar en el deseo que la gracia divina opere sin nuestra mediación. De lo contrario, habría ruptura entre el llamado y la respuesta. En estas latitudes de la historia de esta amada arquidiócesis, aún resuenan los ecos de su último sínodo, que además de quedar como tareas pendientes, son una invitación a reanimar la tan deseada sinodalidad que nos dejó como hipoteca espiritual nuestro recordado Papa Francisco, quien con sus palabras nos aclaró: Iglesia sinodal significa Iglesia sacramento de esta promesa, es decir, que el Espíritu estará con nosotros, que se manifiesta cultivando la intimidad con el Espíritu y con el mundo futuro. Las soluciones deben buscarse dando la palabra a Dios y a sus voces en medio de nosotros, rezando y abriendo los ojos a todo lo que nos rodea, viviendo una vida fiel al Evangelio, interrogando a la revelación según una hermenéutica peregrina que sepa custodiar el camino iniciado por los apóstoles. Hasta aquí el Papa. Es necesario que no nos consuma el pánico pesimista, mucho menos el furor individualista que divide, sino aceptar con el verdadero discernimiento del Espíritu Santo que Él mismo nos aconseje en el momento adecuado lo que debamos decir y decidir. Hoy, y como siempre, la Iglesia de Cristo, presente y peregrinante en esta Ciudad de México, tiene un llamado profético sobre sus espaldas y debe ser fiel a su compromiso de entenderse a pesar de los cambios futuros en sus miembros y en sus estructuras, porque donde dos o más invoquen y trabajen en nombre de Jesús, ahí presidirá Él. Con cuánta ilusión desearía el Señor celebrar el banquete con nosotros, mirándonos como una comunidad convertida en manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde la fe católica brille en el silencio de lo cotidiano como acción confiada de todos los fieles de Cristo, transformados en discípulos, sagrarios vivientes, mensajeros de la esperanza, portadores de la santa alegría que es la política del cielo. El Señor Jesús nos aguarda para ungirnos con el óleo de su paz, para que ejerzamos junto a Él la realeza de los hijos de Dios, porque estamos dispuestos a ponernos de pie y seguirlo. Levantémonos, pongámonos en marcha hacia Cristo. Somos los nuevos hijos de Alfeo que se ponen en movimiento, pero ahora impulsados con la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Formamos parte de la comunidad terapéutica y eucarística de Jesús, que nos prepara para responder al sígueme definitivo, viviendo como Jesús vivió, apegado siempre al amor del Padre en el cumplimiento de su misión salvadora. Levantémonos, pongámonos en marcha hacia Cristo. Somos los nuevos Juan Diegos, en quienes María, nuestra Madre, pone en nuestra tilma las rosas de la señal de su voluntad, para seguir construyendo su casita sagrada, para mostrar en ella aquel que es todo su amor. Levantémonos, pongámonos en marcha hacia Cristo. Somos los renovados peregrinos de esperanza que cumpliremos con nuestra vocación si nuestra iglesia es verdadera escuela de comunión,
casa de puertas abiertas y cuya dimensión dinámica se llama sinodalidad. Queridos hermanos, nos ha dicho el Santo Padre, María, estrella de la mañana, caminará siempre delante de nosotros. En su Hijo contemplaremos y serviremos a una humanidad magnífica, transformada no por delirios de omnipotencia, sino por el Dios que se hizo carne por amor. A ella, a María, encomendemos este año civil y los trabajos evangelizadores que en el proceso sinodal nos conceda vivir el Señor. Con gran confianza y mucha esperanza, ponemos como interlocutores de este servicio de amor a nuestros jóvenes y a los alejados del influjo del Evangelio. Santa María de Guadalupe, Madre de esperanza, reconciliación y paz, mira con amor a nuestra Iglesia arquidiocesana. Intercede por nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, por sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, por los sacerdotes y todos los agentes de pastoral, por el pueblo santo de Dios. Enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos siempre el camino hacia el reino de tu Hijo. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y nuestra fe. Guardamos un momento de silencio contemplativo. Antes de que se pongan de pie, yo quiero agradecer enormemente, por supuesto, a esta Iglesia arquidiocesana. Ya Monseñor Luis Manuel lo ha dicho. Esta Eucaristía ha sido una acción de gracias a la Trinidad Santa y una acción de gracias también por la cercanía y la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe. Pero ustedes que son la Iglesia de Cristo, quiero agradecerles de verdad. Agradecerles porque esta Iglesia, como madre, me dio a luz en la fe. Esta Iglesia, como maestra, me ha educado en la fe. Esta Iglesia, como hermana, me ha acompañado en el discernimiento y en la formación para recibir al llamado de Dios, responder al llamado de Dios. Porque esta Iglesia, como discípula, a ella la he servido como su sacerdote para acompañar y santificar a sus miembros. Porque esta Iglesia, como esposa, la he servido también al ser constituido sucesor de los apóstoles. Gracias a mis hermanos sacerdotes, gracias a mis obispos, al señor Miranda, al señor Corripio, que de Dios gocen, a don Norberto y a don Carlos, a sus obispos auxiliares y a mis hermanos hoy obispos auxiliares. Gracias a mis párrocos, a mis superiores en el Seminario Conciliar de México. Gracias a todos, hermanos sacerdotes, hermanos obispos, con quienes he caminado los últimos 7 años de ministerio. Gracias a los religiosos y a las religiosas por la bendición de su carisma. Gracias a todos ustedes, fieles laicos, agentes de pastoral. Gracias, bendita Iglesia arquidiocesana. Les llevo en mi corazón y en mi oración. Les pido que no me olviden en su plegaria. Que Dios les bendiga. Gracias.
Gracias. Ahora juntos vamos a disponernos para recibir la bendición del Señor. Les pido a mis hermanos obispos que juntos compartamos este don. Que el Señor esté con ustedes. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición y a cada invocación respondemos amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, peregrinando hasta su santuario, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recordamos a todos que vamos a iniciar la procesión de salida a la antigua basílica. Los sacerdotes en primer lugar, después los padres decanos, después los vicarios superiores y al final los concelebrantes y nuestro obispo presidente. Y a todos los feligreses les recordamos que a la 1 es la peregrinación de Tula para que avancemos a otros lugares.
mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Del cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. La Guadalupe.